Bienvenidos a Freaky Pixel Podcast, episodio 7. Episodio 7 ya. ¿Te puedes creer que ya vamos por el séptimo? Se me está pasando volando. Hoy vamos a hablar de Missing No, Missing No. el glitch más famoso de Pokémon Rojo y Azul. Sí. Este error que, bueno, a ver, todo el mundo lo conoce, ¿no? Ah, Aparece surfeando en Isla Canela. claro, tras el truco del anciano. Exacto, después de hacer el truco del anciano. Mm. Y ha generado un montón de historias, leyendas, Un montón de especulación también. desde la duplicación de ítems hasta glitches gráficos. Que a más de uno le habrá dado un susto. Desde luego. Sí. La pregunta ¿es una leyenda perdida o un simple error? Es fascinante cómo un simple error de programación puede despertar tanta curiosidad. Ya ves. Y es que Missing No, que bueno, viene de Missing Number, ¿no? Ah, No es un Pokémon como tal, no estaba planeado, claro. sino que es el resultado de intentar cargar un Pokémon inexistente en la Pokédex. O sea que Missing No ocupa un espacio vacío en la programación del juego, ¿no? Exactamente. Imagínate la lista de Pokémon como si fuera un edificio con apartamentos, ¿vale? Ajá. Cada Pokémon tiene su apartamento asignado. Missing No es como intentar entrar a un apartamento que no existe. Y el juego, en lugar de decirte, oye, mira, este apartamento no existe, intenta mostrarte lo que hay dentro de ese espacio vacío. Y lo que hay dentro es caos. Caos. Glitches gráficos, duplicación de objetos. Sí. Se decía incluso que podía corromper las partidas. Bueno, eso de que podía corromper las partidas es un poco exagerado. Sí. Nintendo sí que advirtió de que podían haber algunos problemillas, pero en la mayoría de los casos los efectos eran menores Menos mal. y se solucionaban simplemente reiniciando el juego. Vale, menos mal. No era para tanto. Pero lo de la duplicación de objetos, eso sí que era real, ¿no? Totalmente real. Muchos jugadores lo usaban para conseguir caramelos raros o Master Balls ilimitadas. Imagínate, poder entrenar a tus Pokémon al máximo o capturar cualquier Pokémon sin fallar. Eso sí que era un truco maestro. El truco maestro. Y supongo que eso contribuyó a la fascinación por Missing No. Claro. Pero más allá de la parte práctica, Missing No despertó la imaginación de los fans. Sí. Empezaron a surgir historias, rumores, casi leyendas urbanas ¿Así? alrededor de este misterioso Pokémon. Esas historias, algunas eran un poco inquietantes. Sí. Recuerdo una que decía que si te enfrentabas a un Missing No con un nombre específico, te borraba a todo equipo Pokémon. Esa es una de las más conocidas. ¿O sí? Y aunque nunca se ha confirmado si es real o no, alimenta esa idea de que Missing No es algo más que un simple error, casi como una entidad con voluntad propia, Claro. que es capaz de interactuar con el juego de formas inesperadas. Hay un momento has dicho nombre específico. Sí. Missing No podía tener nombre. Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que al ser un error de programación, Missing No podía adoptar características aleatorias. Claro. Incluso mostrar un nombre que en realidad pertenecía a otro Pokémon. Yep. O una combinación de letras sin sentido. Entonces, esa historia del Missing No que borraba los equipos Pokémon podría ser solo un malentendido, ¿no? Es posible. Quizás el jugador se enfrentó a un Pokémon normal con un nombre raro por culpa del glitch Podría ser. y pensó que era Missing No. Eso es lo que hace tan fascinante a estas historias. Claro. Juegan con esa ambigüedad, con esa incertidumbre. Nunca sabes con certeza qué es real y qué es producto de la imaginación. Y esa incertidumbre nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué es realmente Missing No? Esa es la pregunta del millón. ¿Un simple error? ¿Un Pokémon perdido o algo más? Para intentar responderla, tenemos que entender cómo funciona el juego a un nivel más técnico. ¿Te refieres al famoso truco del anciano? Exacto. ¿Cómo se relaciona eso con la aparición de Missing No? El truco del anciano que, bueno, recordemos, consistía en hablar con un anciano en Ciudad Verde y luego volar a Isla Canela. Sí. Lo que hacía era manipular un valor hexadecimal en la memoria del juego. Valor hexadecimal para quienes no somos programadores. ¿Podrías explicarnos qué significa eso? Claro, imagina que la memoria del juego es como un gran tablero de ajedrez, ¿vale? Vale. Y cada casilla contiene un código que el juego interpreta. Ajá. Un valor hexadecimal es simplemente una forma de representar esos códigos. Vale, entienda. Y el truco del anciano al manipular esos valores, ¿qué hacía exactamente? Modificaba temporalmente el código que determina qué Pokémon aparecen en cada zona del juego. Ajá. Entonces, cuando tú surfeas por la costa este de Isla Canela, el juego intenta leer un código que no corresponde a ningún Pokémon. Y en ese momento aparece Missing No. Exacto. El juego, al no encontrar un Pokémon con ese código, intenta mostrar algo, cualquier cosa. ¿Ya? Y el resultado es Missing No. Una especie de Frankenstein digital, un conjunto de datos sin sentido que cobra vida en la pantalla. Y lo que es aún más interesante es que, dependiendo del lugar
y la forma en que se active el glitch Missing No podía manifestarse de diferentes maneras. Casi. A veces aparecía como un amasijo de píxeles, otras como una especie de fósil viviente, e incluso en algunas ocasiones tomaba la forma de un Pokémon fantasma. Es como si Missing no fuera una sola entidad, sino un conjunto de posibilidades, Exacto. de errores que se manifiestan de forma impredecible. Y eso en parte es lo que ha alimentado tantas teorías e historias a su alrededor. Porque Missing No, al ser tan impredecible, tan extraño, tan ajeno a la lógica del juego, Sí. nos obliga a cuestionar lo que creíamos saber sobre el mundo Pokémon. Hablando de teorías, ¿cuáles son algunas de las más populares que intentan explicar el origen de Missing No? Una de las más conocidas es la que relaciona a Missing No con Cubone y Kangaskhan. Se especula que el glitch podría ser un residuo de un experimento fallido para conectarlos evolutivamente. ¿Te refieres a la historia de que Cubone lleva el cráneo de su madre Kangaskhan? Exactamente. Yeah. Esa historia, aunque nunca ha sido confirmada oficialmente, ha llevado a muchos fans a creer que Missing No podría ser una especie de eslabón perdido entre ambos Pokémon. Es una teoría interesante. Pero si Missing no es un error de programación, ¿cómo podría estar relacionado con la historia de dos Pokémon? Bueno, hay que recordar que los juegos de Pokémon son productos de un proceso creativo. Durante el desarrollo, los programadores y diseñadores prueban diferentes ideas, crean prototipos y a veces descartan elementos que no terminan de encajar. Y Missing No podría ser uno de esos elementos descartados. Es una posibilidad. Quizás Missing No fue en algún momento del desarrollo un Pokémon que estaba destinado a conectar a Cubone y Kangaskhan. Ajá. Pero por alguna razón la idea se abandonó y los restos de ese Pokémon quedaron atrapados en el código del juego, manifestándose como el glitch que conocemos. Eso explicaría por qué Missing No a veces adopta la forma de un fósil. Claro. Podría ser una especie de fósil viviente de un Pokémon prehistórico. Es una idea fascinante, ¿verdad? Y aunque no hay pruebas concluyentes que la respalden, es una muestra de cómo Missing No ha inspirado a los fans a crear narrativas complejas, ingeniosas, a partir de un simple error de programación. Y no olvidemos las historias de terror que surgieron alrededor de Missing No. Recuerdo una que decía que si capturabas a Missing No, un entrenador fantasma aparecía en tu casa y te retaba a un combate. ¡Ah, sí! La leyenda del entrenador fantasma. La del entrenador fantasma. Esa historia jugaba con el miedo, lo desconocido, a las consecuencias impredecibles de manipular el código del juego. Claro. Como si al capturar a Missing No estuvieras abriendo una puerta a un mundo oscuro y peligroso. Y algunas de esas historias se hicieron virales, ¿no? Totalmente. Se contaban en los patios de recreo, se compartían en revistas de videojuegos, incluso algunos canales de televisión las mencionaban. Es cierto, Missing No trascendió el mundo del juego para convertirse en un fenómeno cultural. Un símbolo de lo extraño, de lo impredecible, de la magia que puede surgir de un error. Y esa magia, esa capacidad de despertar la imaginación, es lo que lo ha convertido en un icono de la cultura gamer. Y hablando de íconos, no podemos olvidar que Missing No ha aparecido en otros juegos, en memes, en series de televisión, hasta en obras de arte. Así es, Missing No se ha convertido en una especie de meme cultural, un símbolo de la nostalgia por los juegos clásicos y de la fascinación por los glitches. Y es curioso, ¿no? Porque al final, Missing No es solo un error, Sí, un fallo en el código. un fallo. Pero ese fallo ha logrado despertar más creatividad e imaginación que muchos personajes o historias planeadas. Es la prueba de que a veces los errores pueden ser más interesantes que la perfección. Y es que la perfección puede ser predecible, aburrida, mientras que un error, un glitch, una anomalía puede abrir un mundo de posibilidades. Y en el caso de Missing No, ese mundo de posibilidades es inmenso. Desde luego. Porque no solo ha inspirado historias y teorías, sino que también ha tenido un impacto en la forma en que se desarrollan los videojuegos. ¿Te refieres a la depuración de errores? Exactamente. La aparición de Missing No y otros glitches en los primeros juegos de Pokémon obligó a los desarrolladores a prestar más atención a la depuración del código, a la detección y corrección de errores. Es cierto. En parte, gracias a Missing No, los juegos de hoy en día son mucho más estables y libres de errores. Pero también es cierto que la búsqueda de la perfección de la eliminación total de errores puede llevar a la pérdida de esa magia, de esa impredecibilidad que hacía tan especiales a los juegos clásicos. Es una paradoja, ¿verdad? Queremos juegos que funcionen correctamente sin fallos, pero al mismo tiempo echamos de menos esa época en la que un simple glitch podía dar lugar a un fenómeno cultural como Missing No. Y volviendo a las teorías sobre su origen, hay una que me ha llamado la atención. La que dice que Missing No podría ser un Pokémon que no llegó a la versión final del juego similar a la beta de Kangaskhan o al rumoreado Pokémon Mew 3. Esa es una de las teorías más intrigantes, sin duda. Y se basa en el hecho de que Missing No a veces aprende movimientos que no corresponden a ningún Pokémon existente como agua,
que se suponía que iba a ser un movimiento exclusivo de Mew. ¿Y eso qué significa? Podría significar que Missing No es un remanente de un Pokémon que se descartó durante el desarrollo, un Pokémon que quizás tenía movimientos únicos o características especiales. Es decir, que Missing No podría ser una especie de fósil viviente no solo de un Pokémon prehistórico, sino de una idea del concepto que nunca llegó a ver la luz. Exactamente. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta inicial, ¿qué es Missing No? Un error, un Pokémon perdido, una idea descartada. Quizás la respuesta sea un poco de todo. Quizás Missing No es un recordatorio de que en el mundo digital, como en el mundo real, las cosas no siempre son lo que parecen. Que hay espacio para lo inesperado, para lo impredecible, para la magia que surge de un error. Y que esa magia, esa capacidad de sorprendernos, de desafiar nuestra lógica, es lo que hace que los videojuegos y la cultura que los rodea sean tan fascinantes. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para dar por terminada la segunda parte de este viaje al misterio de Missing No. Me parece perfecto. Ha sido un placer, como siempre, sumergirnos en este fascinante tema. Ha sido un placer. Hablando de sumergirnos, ¿recuerdas todas esas historias de fans que mencionamos antes? Sí. Algunas llevaban esa idea de lo desconocido a niveles realmente creativos. Totalmente. La de la Isla Fantasma siempre me ha parecido fascinante. ¿Ah, sí? Imagínate, un lugar oculto en el juego accesible solo a través de un glitch lleno de tumbas y con la música de Lavender Town de fondo. Es una imagen muy evocadora, ¿verdad? Muchísimo. Casi como si Missing No fuera la llave a una dimensión paralela. Ya. A una parte del juego que los desarrolladores nunca quisieron que viéramos. Y algunas de esas historias iban más allá de lo visual y lo sonoro. Sí. Recuerdo una que decía que si te enfrentabas a un Missing No con un nombre específico, el juego te mostraba un mensaje en una lengua desconocida. ¿Ah, sí? La leyenda del mensaje secreto. La leyenda del mensaje secreto. Se decía que ese mensaje, al ser traducido, contenía una profecía sobre el futuro del mundo Pokémon. Una profecía. Y alguien llegó a descifrarla. Nunca se ha confirmado la existencia de ese mensaje, ni mucho menos su traducción. Pero eso no ha impedido que los fans especulen sobre su significado, creando teorías que conectan a Missing No con eventos futuros en la saga Pokémon. Es increíble cómo un simple glitch puede dar lugar a tantas interpretaciones, a tantas conexiones con la historia y la mitología del juego. Es la magia de lo desconocido, de lo que se escapa a nuestra comprensión. Missing No es como un agujero negro en el código del juego, un punto en el que la lógica se rompe y la imaginación toma el control. Y hablando de imaginación, creo que no hemos mencionado aún una de las teorías más extravagantes sobre Missing No, la que dice que el glitch es en realidad una entidad consciente, una especie de inteligencia artificial atrapada en el juego. Ah, sí. La teoría de la IA rebelde. La teoría de la IA rebelde. Una idea que ha inspirado novelas, cómics e incluso videojuegos. Imagínate Missing No como una mente digital que busca escapar de su prisión virtual, que intenta comunicarse con el mundo exterior a través del glitch. Es una idea fascinante y un poco aterradora, ¿no? Como si la línea que separa lo real de lo virtual se estuviera difuminando. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. ¿Qué pasaría si Missing No fuera realmente una entidad consciente? ¿Cambiarían nuestras percepciones sobre los videojuegos? ¿Empezaríamos a verlos como algo más que simples programas de entretenimiento? Son preguntas que nos invitan a cuestionar la naturaleza de la realidad, la relación entre lo humano y lo digital. Y al final creo que eso es lo que hace Missing No tan especial, que nos volvería a pensar, a imaginar, a ir más allá de lo que vemos en la pantalla. Totalmente de acuerdo. Missing No es un recordatorio de que la curiosidad y la imaginación son fuerzas poderosas capaces de transformar un simple error de programación en una fuente inagotable de historias, teorías y reflexiones. Y aunque nunca sepamos con certeza qué es realmente Missing No, creo que eso es parte de su encanto. Sí. El misterio, la incertidumbre, la posibilidad de que haya algo más allá de lo que conocemos. Exactamente. Bueno, pues creo que con esto podemos dar por terminado este viaje a través del misterio de Missing No. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que si quieren más contenido sobre el fascinante mundo de los videojuegos, pueden suscribirse a Freaky Pixel Podcast. Hasta la próxima.